Bienvenidos a este espacio donde las palabras no solo cuentan historias, también nos ayudan a decir lo que siempre hemos querido decir, pero con clase. Hoy te traigo el resumen narrado de un libro que es una joya para el alma y una cachetada para la culpa, Cómo mandar a la mierda de forma educada, de Alba Cardalda. Si estás cansado de tragar lo que no te corresponde, de callar lo que duele, o simplemente decir que sí cuando querías gritar que no, este video es para ti. Quédate hasta el final, que aquí no solo resumimos libros, los vivimos. Hay momentos en la vida en los que simplemente no puedes más. En los que te preguntas cuántas veces más vas a ceder, sonreír sin ganas, callar por educación, aceptar lo que no te hace bien. Este libro no es un grito de guerra, pero sí un susurro firme que dice, basta. Porque mandar a la mierda de forma educada no es una grosería, es un acto de amor propio. Alba Cardalda nos recuerda que decir no, con elegancia es una de las formas más honestas de cuidarse. Que no necesitas levantar la voz, ni herir, ni justificarte hasta el agotamiento para poner límites. Que puedes hablar desde el respeto y la claridad, y aún así ser firme, cortante, inviolable. Este libro es una guía para quienes han sido demasiado amables durante demasiado tiempo, para quienes han permitido demasiado por miedo a parecer duros, y para quienes están cansados de la idea de que ser buena persona es sinónimo de decir que sí a todo. Desde la primera página, la autora lanza una pregunta incómoda: ¿cuándo fue la última vez que elegiste quedarte en una situación solo para no incomodar? ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste cuando querías llorar? ¿O que aguantaste una conversación, un favor, un contacto, solo por no quedar mal? Nos han enseñado a no molestar, a no romper la armonía, a priorizar la cortesía sobre la honestidad. Pero Alba lo deja claro: cuando ese silencio te cuesta la paz, ya no es educación, es autoabandono. Con ejemplos concretos, historias reconocibles y una mirada que combina sensibilidad y lucidez, el libro desarma las distintas formas de abuso que normalizamos cada día. Desde la familia que exige sin dar, hasta el jefe que cruza límites disfrazando explotación de compromiso. Desde la amistad que manipula con culpa, hasta las parejas que hacen sentir que amar es aguantar. Y, por supuesto, está la voz más cruel de todas, la que viene de adentro. Esa que te convence de que exageras, de que debes seguir tolerando, de que decir lo que piensas es ser egoísta o conflictivo. Esa voz también hay que aprender a callarla. Pero este libro no solo señala el problema, también propone el camino. Alba Cardalda ofrece formas de hablar claro sin herir, frases que puedes usar cuando sientas que tus límites están siendo pisoteados, maneras de retirarte con dignidad de lugares que ya no te representan. No se trata de crear conflicto, sino de cortar el círculo de desgaste emocional en el que muchas veces vivimos por miedo a ser malinterpretados. Poner límites no es ser grosero, es ser claro. Es decir con la frente en alto: esto no me hace bien, y por eso no voy a quedarme aquí. Porque la paz interior no se negocia. Porque el respeto verdadero empieza por casa. Porque el tiempo y la energía son recursos sagrados, y no pueden regalarse a cualquiera. Porque cada vez que aceptas lo que te incomoda, cada vez que callas por temor a herir, cada vez que te traicionas por quedar bien, estás perdiéndote de ti. Y lo más poderoso del libro es que nunca cae en el resentimiento. Todo lo contrario. Su propuesta es elegante, tranquila, madura. Habla desde un lugar de calma, no de rencor. Es como si alguien te tomara de la mano y te dijera: puedes irte en paz. No necesitas insultar. No necesitas gritar. Solo necesitas saber que ya no tienes que quedarte donde no te ven, donde no te escuchan, donde no te respetan. Y aprender a decirlo, con la palabra justa. En lugar de actuar desde la rabia, el libro propone actuar desde el autocuidado. Cada frase, cada idea, cada ejemplo, está orientado a recuperar esa voz interna que tal vez has silenciado durante años. No es una receta para volverse duro, es un recordatorio de que puedes ser suave sin romperte. Que puedes seguir siendo tú, pero con límites. Al leerlo, no solo piensas en cómo hablar con los demás. También piensas en cómo hablas contigo mismo. En cómo necesitas empezar a perdonarte por todo lo que toleraste. En cómo tienes derecho a empezar de nuevo.
A decir, no quiero. A irte. A elegirte. A dejar de justificarte. A responder con una sonrisa que dice más que 1000 gritos, esto no me conviene. Gracias, pero no. Y eso es lo que vuelve tan necesario este libro. No por su título provocador, sino por su fondo profundamente humano. Porque habla de sanar. De respetarse. De vivir con menos culpa y más claridad. Porque todos, en algún momento, hemos necesitado que alguien nos diga que está bien protegernos. Que está bien no responder ese mensaje. Que está bien no aceptar esa invitación. Que está bien retirarse cuando el alma lo pide. En un mundo donde la sobreexigencia y la manipulación emocional se disfrazan de cariño, este libro es una brújula. Una voz que no grita, pero que no se calla. Un recordatorio de que mandar a la mierda puede hacerse con una sonrisa. Y no por frialdad, sino por salud mental. No por falta de empatía, sino por amor propio. No por soberbia, sino por haber aprendido, al fin, que no todo se merece tu tiempo. Que no todo se responde. Y que no todo se tolera. Así que si estás buscando una guía para defenderte sin perder tu esencia, si quieres aprender a hablar desde la verdad sin renunciar al respeto, si necesitas recuperar tu espacio sin llenarte de rabia, este libro es para ti. No para atacar, sino para sanar. No para destruir, sino para reconstruir. Porque a veces, mandar a la mierda no es grosería. Es justicia. Y a veces, lo más educado que puedes hacer es irte. Y así, con firmeza y sin gritar, llegamos al final de esta lectura. Porque mandar a la mierda, cuando se hace con inteligencia, no destruye, libera. Si este video te resonó, si te hizo sonreír, pensar o levantar una ceja, dale like, suscríbete y comparte con alguien que necesite escucharlo. Aquí hablamos claro, con respeto, y sin pedir disculpas por cuidarnos. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima historia, que también será una forma elegante de decir lo que nadie se atreve.